Para ver uno de los eventos astronómicos más significativos de todos los tiempos, viajaremos a América del Sur. En el desierto de Atacama, en Chile, encontraremos la tecnología de observación espacial más avanzada. Aquí, los miembros de la Real Sociedad Astronómica pasaron 6 meses observando cómo un agujero negro absorbía una estrella masiva. Por cierto, estos son los mismos científicos que demostraron que en el centro de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Y hasta le tomaron una foto. Por primera vez en la historia, este increíble fenómeno sucedió muy cerca de la Tierra. Bueno, una distancia de 215 millones de años luz se considera bastante pequeña en términos astronómicos. La luz de este suceso alcanzó nuestro planeta en septiembre de 2019, y hasta los científicos más experimentados se quedaron boquiabiertos. Imagina una estrella del tamaño de nuestro Sol, con un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros. Esas estrellas tienen el peso suficiente como para crear un campo gravitatorio fuerte y atraer planetas alrededor de su órbita. Ahora, coloquemos un agujero negro gigante a su lado. El agujero es completamente negro, tiene forma de disco y pesa 1.000 millones de veces más que esta estrella. La fuerza de su campo gravitatorio es increíble. Nada puede escapar de él. Incluso los objetos que se mueven a la velocidad de la luz caerán dentro de ese abismo oscuro. Ni siquiera la luz escapa a su hambre. Una vez que una estrella ingresa al campo gravitatorio de un agujero negro, está condenada. Al principio intentará resistirse a la atracción, pero sus capas externas comenzarán a estirarse hacia él, como si se tratara de espagueti. Esto se debe a la poderosa fuerza de atracción. Si tuvieras la oportunidad de extender tu mano hacia un agujero negro, verías cómo tus dedos comienzan a estirarse y alargarse. Eso se debe a que la fuerza de atracción se incrementa con cada centímetro y por lo tanto es más intensa en tus dedos que en tu brazo. Por esta razón, el proceso en el que un objeto se aproxima a un agujero negro se conoce como espaguetificación. Lo primero que resulta succionado por el agujero negro es la corona solar. Se trata de la capa externa de la estrella y se compone de plasma caliente. Tal vez hayas notado que este cuerpo celeste comienza a encogerse. Eso se debe a que el plasma constituye la mayor parte visible de la estrella. Una vez que el plasma caliente alcanza el agujero negro, puede que permanezca en el borde del disco y siga orbitando en torno al agujero. Pero ya no hay vuelta atrás. Las partículas de la estrella ya entraron en contacto con el horizonte de sucesos del abismo oscuro. El campo gravitatorio de un agujero negro curva la luz alrededor de sus bordes, por lo que el horizonte de sucesos se parece un poco a un croissant a los ojos de un observador. Vaya, cuántas metáforas con comida. Ya tengo hambre. Y tal vez hayas notado que hay mucho caos en este anillo. Es como si algunas partículas de luz se movieran en una dirección y otras en sentido contrario. Esto se debe al efecto espejo. Pero puedes estar seguro de algo. Tarde o temprano, cualquier cosa que alcance el horizonte de sucesos será atraída hacia la singularidad, el corazón oscuro de un agujero negro. Otra ilusión aparece frente a nosotros. Las partículas de la estrella en el horizonte de sucesos se mueven más lento. Lo cierto es que los objetos supermasivos como un agujero negro curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Y mientras más grande sea el objeto, más despacio fluirá el tiempo que lo rodea. Si colgaras un reloj junto a un agujero negro y otro en la pared de tu habitación, notarías que el segundero del primero apenas se mueve a lo largo de un día entero en la Tierra. Como observadores, nos parecerá que las partículas de luz desaceleraron su movimiento. En realidad, puede que hayan sido absorbidas hace muchísimo tiempo por el agujero negro. Ahora, unas enormes corrientes de plasma rojo y caliente se lanzan al espacio, como si fueran salsa de espagueti. Una vez que el agujero negro absorbe la materia de la estrella, emite poderosos rayos de energía a una velocidad de unos 10.000 kilómetros por segundo. Esta liberación de energía es acompañada por un destello intenso. Gracias a él, los científicos tienen la posibilidad de detectar este proceso. Este fenómeno puede observarse cuando una supernova explota. En el momento en que ya no queda nada en el cuerpo de la estrella, podemos seguir viendo polvo y otras partículas en el horizonte de sucesos del agujero negro. Se parece al queso parmesano que rociamos sobre el espagueti. Oye, avísame si ya hablé demasiado de comida, ¿ok? Hacia el final del proceso de espaguetificación, la mitad de la masa de la estrella ha sido arrojada al espacio exterior en forma de polvo y partículas brillantes. La otra mitad fue absorbida por el agujero negro.
Los científicos dedicaron casi 6 meses a observar este proceso. Pero aún más interesante sería tener la oportunidad de sumergirte en un agujero negro. Bueno, aún no podemos hacer algo así, pero sí podemos simular el proceso. Te presento a este pequeño dron, nuestro amigo de metal. Se parece a una albóndiga. No almorcé. En este momento se encuentra a una distancia segura del agujero negro, el equivalente a unos 3 diámetros del horizonte de sucesos. Aquí los objetos pueden orbitar al agujero negro a salvo. Si te acercas un poco más, serás tragado por una infinidad oscura. Eso significa que nuestra estrella destruida podría haber sobrevivido sin problemas a esta distancia. Es más, los planetas pueden subsistir aquí. Si hubiera una fuente adecuada de luz y calor a la distancia correcta, hasta podría haber vida en un planeta como ese. Pero nuestro objetivo es la singularidad. Así que acerquemos a la albóndiga, es decir, al dron, al horizonte de sucesos. Unos minutos después, la fuerza de atracción se intensifica y el dron comienza a estirarse como espagueti. Cuando comience a girar alrededor del disco negro, sabremos que ha alcanzado el horizonte de sucesos y que ha iniciado su descenso hacia el abismo oscuro. Ahora observemos el proceso desde la perspectiva del dron. Toda la luz de las estrellas que ve se vuelve azul. Esto se conoce como corrimiento al azul de tipo gravitacional. A medida que cae al agujero negro, su campo gravitatorio atrae los fotones de luz y les da energía. Las longitudes de onda se acortan, así que los fotones rojos se vuelven azules. El dron sigue cayendo y desaparece completamente de nuestra visión. Y todo lo que el robot ve es un rayo brillante, estrecho y azul. De pronto la oscuridad total. No hay absolutamente nada aquí, ni siquiera tiempo. Aquí, el tiempo corre tan despacio que todo nuestro sistema solar podría envejecer y dejar de existir durante 1 minuto en un agujero negro. Pero nuestro dron vivirá hasta que se le agote la batería. Oye, nuestro amigo vuelve a ver un pequeño cúmulo de luz que se acerca cada vez más y se hace más intenso. Ahora el dron vivirá la misma caída de recién, solo que en reversa. Una vez que abandone la singularidad, el corazón del agujero negro regresará al horizonte de sucesos. La luz de las estrellas pasa gradualmente de azul al rojo. Después, el dron es expulsado al espacio exterior, tal vez a alguna galaxia lejana. Bueno, el regreso de un agujero negro es solo un escenario teórico. Algunas personas creen que los agujeros negros son una especie de agujero de gusano que puede llevarnos a lugares distantes del espacio, pero hasta ahora esas teorías son consideradas poco más que ficción. Detectar un agujero negro es todo un desafío. El problema es que son, negros, al igual que el espacio. No emiten luz como las estrellas, así que solo pueden ser detectados a partir de las anomalías gravitatorias. A pesar de eso, los científicos creen que existe un gran número de agujeros negros en el universo. Ellos nacen cuando una estrella masiva colapsa bajo su propio peso. Considerando la infinidad de estrellas que existen, es probable que los agujeros negros sean un fenómeno común. Los científicos creen que los agujeros negros tienen su propio tiempo de vida, y eso se debe a la radiación de Hawking. Un agujero negro pierde masa, y para seguir existiendo, tiene que absorber objetos enormes, como la estrella que acabamos de ver. Pero si el agujero negro vive en lo más profundo del espacio, tiene menos cuerpos que absorber, y lo más probable es que comience a encogerse hasta desaparecer. Tal como este plato de espagueti. Todos sabemos acerca de los agujeros negros, pero ¿qué hay de sus misteriosos hermanos gemelos, los agujeros blancos? ¿Alguna vez has oído hablar de estos chicos? ¿Existen siquiera? Y la pregunta más importante de todas, ¿son realmente un gran portal interdimensional? Vamos a averiguarlo. Un agujero negro es un objeto espacial espeluznante con una fuerza de atracción increíblemente fuerte. Su gravitación es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Por eso nos parece negro. Aparecen cuando las estrellas al menos 3 veces más grandes que nuestro Sol se consumen por completo. Al envejecer, una estrella de este tipo comienza a desprenderse de capas de gas y disminuye de tamaño. Su núcleo se encoge y encoge hasta que se convierte en una pequeña bola con una enorme presión en su interior. Y cuando ya no puede soportar esta presión, explota, colapsa sobre sí misma y se convierte en un agujero negro. Y sí, todavía tenemos mucho que aprender sobre estos muchachos, pero al menos tenemos una idea aproximada sobre ellos. Pero, ¿qué pasa con los agujeros blancos? ¿Por qué oímos hablar de ellos tan raramente y por qué no sabemos nada de ellos? Los agujeros blancos son objetos espaciales teóricos que son básicamente lo opuesto a los agujeros negros. Si los agujeros negros se comen todo lo que ven, los agujeros blancos, por el contrario, no dejan nada entre ellos. Por cierto, agujero blanco es solo un nombre. Para nosotros, en realidad no se verían blancos. Imagina viajar en una nave espacial.
De repente, ves algo que parece un agujero negro típico. Está rodeado por un anillo brillante, giratorio y masivo de polvo y gas espacial. Pero si continúas observando, verás algo inusual. Este agujero escupirá algo de materia desde su centro. Algo así es imposible con agujeros negros. Solo en este momento te darás cuenta de que se trata de un agujero blanco porque visualmente no tienen diferencia. Ambos fenómenos espaciales tienen el llamado horizonte de sucesos, que es algo así como un límite. Para un agujero negro, este límite se convierte en el punto de no retorno. Si lo cruzas, no hay vuelta atrás para ti. Pero para un agujero blanco, es más como una pared invisible que no puedes atravesar. Es como un club exclusivo para nadie. Aquí hay algo interesante para pensar. Una vez, un agujero blanco obtuvo una gran cantidad de material de algún lugar, de alguna manera, pero luego dejó de absorber este material y comenzó a escupirlo. Eso significa que escupe los restos del pasado. ¿Pero qué es exactamente este pasado? ¿Puede un agujero blanco escupir algo que una vez existió y desapareció hace mucho tiempo? ¿Pueden estas cosas afectar nuestro mundo de alguna manera? Esta idea puede ser un poco preocupante, pero puedes relajarte. La cuestión es que todavía no hemos descubierto ni un solo agujero blanco. Puede ser porque tenemos muy poco conocimiento real sobre el espacio. En el siglo XX, Albert Einstein y su teoría general de la relatividad golpearon a la física como un tsunami. Descubrió algo increíble, que la gravedad, como una fuerza todopoderosa invisible, es capaz de doblar el espacio y el tiempo. Este descubrimiento fue un verdadero avance. Fue entonces cuando los científicos sugirieron por primera vez la existencia de agujeros negros. Pero les llevó más de 40 años comprender estos objetos espaciales, o incluso probar su existencia. Recientemente recibimos la primera foto de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87. Tal vez recuerdes eso. Muchas personas se rieron del hecho de que era demasiado borrosa, pero realmente deberíamos darles más crédito a los científicos. Esta foto se obtuvo gracias a la colaboración internacional de estaciones espaciales y 8 telescopios terrestres. Entonces, básicamente, necesitamos una enorme cantidad de esfuerzo y recursos para obtener incluso una pequeña prueba de la existencia de agujeros negros. No es de extrañar que todavía no hayamos descubierto a sus gemelos, pero por otro lado, muchos científicos ahora piensan que es posible que los agujeros blancos ni siquiera existan. Durante mucho tiempo fue una conclusión lógica de la teoría de la relatividad. Si existen agujeros negros, ¿por qué no debería haber agujeros blancos en el universo? Pero recientemente los científicos han comenzado a cuestionar la existencia de los agujeros blancos. Sabemos cómo nacen los agujeros negros, pero para que aparezca un agujero blanco, todo este proceso debe invertirse, lo que no tiene mucho sentido. Podemos tomar un huevo y convertirlo en una tortilla, pero ¿cómo volvemos a convertir una tortilla en un huevo entero? No se trata solo de la comida. Al principio, todo el universo tiene una forma clara y definida, y luego, con el tiempo, se vuelve cada vez más caótico. Esta es una de las leyes estadísticas del universo. Además, parece que los agujeros blancos no podrían existir durante mucho tiempo. Lanzarían gran parte de su masa y material al espacio. Todo esto se reuniría y reuniría a su alrededor, hasta que, eventualmente, un agujero blanco colapsaría y formaría otro agujero negro. ¡Qué ciclo tan extraño! Así es como se ve este proceso si usas el sentido común. Pero todos sabemos que el universo es demasiado genial para nuestros pequeños y simples cerebros. Hay muchas cosas en él que no tienen ningún sentido, pero aún existen. Algunos físicos están tratando de recuperar los agujeros blancos del olvido científico. Su principal argumento comienza con la pregunta: ¿qué sucede con las cosas que entran en un agujero negro? No pueden simplemente desaparecer en la nada. De acuerdo con la física, ninguna materia en el universo puede simplemente convertirse en nada. Nunca desaparece, simplemente cambia. Entonces, ¿qué sucede dentro de un agujero negro? ¿Qué le sucede a un agujero negro en sí mismo cuando expira su vida útil? ¿Y cómo nace un agujero blanco? Como probablemente hayas adivinado, todas estas preguntas pueden tener una sola respuesta. Los dos agujeros deben estar interconectados, e incluso pueden ser una especie de portal. Para que esto sea cierto, necesitamos violar las ecuaciones de la relatividad general. Y sabemos que la teoría de Einstein ha sido considerada inviolable durante años. Pero aquí hay un hecho divertido. Finalmente, sí la desafiamos en 2022. 3 científicos obtuvieron el premio Nobel por demostrar que Einstein no tenía razón en muchas cosas. Y el universo es mucho más complicado de lo que pensábamos. En otras palabras, los agujeros blancos realmente pueden existir. Pueden ser un poco locos e incomprensibles para nosotros, pero su existencia aún es posible. Y si así fuera, ¿cómo funcionarían? Bueno, tenemos un par de ideas. Por ejemplo, algunos sugieren que un agujero blanco podría ser un hijo de un agujero negro. Con el tiempo, un agujero negro podría envejecer y volverse muy pequeño. Entonces, los procesos que en él tienen lugar dejarían de obedecer al sentido común. La aleatoriedad cuántica pura entraría en juego. Las partículas crean un poco de locura y caos. Y ¡boom! Un agujero negro se convierte en un agujero blanco. Tal agujero blanco sería del tamaño de una partícula diminuta y pesaría tanto como un mechón de cabello humano. No tendría la increíble masa gravitacional de su progenitor, pero tendría su interior.
En otras palabras, este agujero blanco almacenaría todo lo que el agujero negro se tragó en su vida y tarde o temprano comenzaría a escupir eso. Y si esta teoría es cierta, entonces un día los agujeros blancos pueden comenzar a dominar todo nuestro universo. Esto podría suceder cuando todas las estrellas se quemen y todos los agujeros negros se sequen, pero eso sería en un futuro más lejano del que puedes imaginar. Estamos hablando de billones de años en el futuro. Es posible que el universo ni siquiera sobreviva tanto tiempo. También hay otra opción. Tal vez todo nuestro universo sea la creación de un agujero blanco. Algunos físicos dicen que el Big Bang se parece sospechosamente al comportamiento potencial de un agujero blanco. Ambos son muy similares matemáticamente. Y quién sabe, tal vez tengan razón. En cualquier caso, hay toneladas de cosas en nuestro universo de las que no tenemos ni idea. Y tal vez algún día descubramos el secreto de estos chicos. Esperemos que se conviertan en unos portales interdimensionales geniales. Cuando los astrónomos dieron inicio a un proyecto organizado para crear un mapa 3D detallado de nuestra galaxia, no esperaban encontrar nada sorprendente. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Más temprano ese año, una científica de Harvard, la doctora Anna Bonaca, había detectado una extraña anomalía en las corrientes estelares de nuestra galaxia. Una corriente estelar es una línea de estrellas que se trasladan juntas a través de las galaxias. La corriente estelar de la que hablamos se llama GD1. Y se extiende en una impresionante línea a través del cielo. Solía ser una línea uniforme y estirada por la gravedad de nuestra galaxia. Un día, la doctora Bonaca detectó un hueco en ella, un hueco con un extraño borde irregular. Parecía que algo aterradoramente enorme había atravesado la corriente estelar. La mera fuerza de gravedad de este objeto era tan grande que alcanzó para arrastrar estrellas en su camino. Lo más sorprendente fue que los telescopios no lograron detectar la fuente del daño. Pero entonces, ¿qué podría ser esta bala invisible? Una teoría sugiere que la intrusa es una estrella errante. Pero según la doctora Bonaca, el agujero es mucho más grande que cualquier estrella existente. Tendría que ser 1.000.000 de veces más grande que nuestro Sol. Muy bien, ¿qué tal si el agujero en la Vía Láctea hubiera sido producido por un agujero negro supermasivo como el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia? Si esos agujeros negros se acercan demasiado, no podrían escapar a la gravedad del otro. La colisión sería inevitable. En ese caso, el más fuerte de los agujeros consumiría al más débil, formando un agujero negro enorme y súper aterrador. Pero hasta ahora nunca hemos sido testigos de una colisión de agujeros negros. Además, por más que la han simulado en computadoras poderosas, los científicos no pueden predecir las consecuencias de una fusión como esa. El único dato obvio es que produciría cantidades increíbles de energía. Unas enormes ondas viajarían por todo el universo y tarde o temprano impactarían nuestro planeta. Dicho eso, los agujeros negros en nuestra galaxia podrían negarse a fusionarse. Imagina esto: un agujero negro supermasivo con una masa de cientos de millones de veces superior a la del Sol gira en el centro de la Vía Láctea a una velocidad fenomenal. Otro agujero negro se acerca al nuestro. ¿Qué crees que sucedería? Así es, uno de los agujeros, probablemente el intruso, sería expulsado y saldría volando como un frisbee por el espacio. ¿Y quién puede garantizar que no se dirigiría hacia la Tierra? Por suerte para nosotros, no hay ningún agujero negro supermasivo cerca. Así que esta teoría no puede explicar el fenómeno del misterioso agujero de bala. La doctora Bonaca aún no descarta la posibilidad de que el intruso sea una especie de objeto luminoso, similar a una estrella. Después de haber dejado un agujero en la Vía Láctea, podría estar escondiéndose en algún lugar de la galaxia, pero, una vez más, esto parece altamente improbable debido al gran tamaño del objeto. Es decir, estamos hablando de un diámetro de 30 a 65 años luz. En cualquier caso, si se tratara de un objeto luminoso, sería difícil predecir dónde terminaría. El intruso podría haberse movido a una velocidad increíblemente alta. En ese caso, no tendría que ser muy grande para producir un agujero en la corriente estelar. O también podría haberse movido más despacio y ser muy pesado. Pero los astrónomos no saben cuál es la opción correcta. Por esa razón, es casi imposible predecir dónde terminó. Se podría pensar que caer en un agujero negro es tan fácil como caer en un pozo gigante, pero la verdad es que no. Para caer en un agujero negro se necesita una suerte increíble y una pizca de magia. Además, si observaras caer algo en un agujero negro, ni siquiera lo verías. ¿Por qué? Intentemos comprender la magia de la física. Caer en un agujero negro es muy complicado.
En primer lugar, para tener siquiera una oportunidad de hacerlo, tendrías que apuntar perfectamente y empezar tu viaje desde muy lejos. Es como intentar acertar a un blanco diminuto desde una inmensa distancia. Esto se debe a que los agujeros negros existen dentro de galaxias que están llenas de otros objetos como estrellas, planetas y nubes de gas. Estos objetos tienen sus propias fuerzas gravitatorias que pueden influir en el camino que tienes que seguir. Es como si tuvieras que navegar con cuidado por la habitación, evitando chocar con otras personas o desviarte de tu trayectoria por sus movimientos. Del mismo modo, cuando caes en un agujero negro, tienes que navegar a través de la influencia de otros objetos celestes. A medida que te acercas, el viaje se complica aún más. El más mínimo cambio de dirección requeriría una enorme cantidad de energía que no serías capaz de generar. Es como intentar dirigir una nave espacial sin combustible. Esto se debe a que la atracción gravitatoria del agujero negro es inmensamente fuerte. Una vez pasado el punto llamado horizonte de sucesos, no hay vuelta atrás. No podrás controlar nada. Ahora bien, aunque de algún modo consigas seguir el camino correcto y evitar todos los obstáculos, te espera una situación peligrosa. El intenso calor y la energía que rodean al agujero negro llamados plasma te freirían al acercarte. Así que necesitarás una protección increíblemente fuerte. Pero no solo es casi imposible caer en un agujero negro, tampoco se puede ver a alguien cayendo en él. ¿Por qué? Averigüémoslo. Imagina que estás de pie lejos de un agujero negro observando cómo algo se acerca cada vez más al horizonte de sucesos. A medida que este objeto, digamos que es una nave espacial, cae en el agujero negro, empiezan a ocurrir dos cosas muy extrañas. Primero, el color de la nave espacial cambia. Verás, la gravedad cerca de un agujero negro es increíblemente fuerte, mucho más potente que cualquier cosa que experimentemos aquí en la Tierra. Esta intensa gravedad afecta a todo lo que la rodea, incluida la luz. La luz tiene la fascinante propiedad de transportar energía, pero cuando la luz se acerca a un agujero negro, la poderosa atracción gravitatoria empieza a restarle energía. Es como si se la robara y la debilitara. ¿Has visto que en un hermoso atardecer el sol parece de un cálido color naranja rojizo? Bueno, eso se debe a que cuando la luz solar viaja a través de nuestra atmósfera, se dispersa y pierde algunos de sus colores azulados de mayor energía, dejando atrás los más rojizos. Así, cuando la luz pierde energía, tiende a desplazarse hacia el extremo rojo del espectro de colores. Lo mismo ocurre cerca de un agujero negro. La luz de la nave espacial pierde energía debido a la fuerte gravedad del agujero negro. Así, la nave espacial, que inicialmente tiene su propio color, empieza a verse cada vez más roja a medida que se acerca al agujero negro. Es como si el agujero negro lanzara un hechizo mágico, cambiando el color de la propia nave espacial. La segunda rareza está relacionada con el tiempo. Según la teoría de la relatividad general, la gravedad puede alterar el tiempo. Y funciona de una manera muy extraña, porque ninguno de nosotros, ni las personas a bordo de una nave espacial, sentirá este cambio. Para ti, un observador en este escenario, el tiempo fluye igual que siempre. Estás ahí sentado bebiendo tu limonada y observando el viaje de la nave espacial. Para las personas que viajan en la nave, las cosas son iguales. Su reloj avanza a un ritmo regular y siguen su día como siempre. Pero objetivamente, para ti sería como ver caer una nave espacial en cámara lenta. Te parecerá que lleva semanas o incluso años cayendo en el agujero negro. Puede que cumplas 80 años y la nave espacial sigue ahí fuera. Una locura, ¿verdad? Ahora bien, si el tiempo se hace más lento para la nave espacial, significa que la luz que emite también se ralentiza. Imagina a alguien en la nave encendiendo y apagando una linterna. Pero como el tiempo se mueve tan lentamente, la luz que sale de la linterna también se mueve en cámara lenta. Cada ráfaga de luz tarda años en llegar a tus ojos. Verás la nave espacial como si estuvieras mirando un video en cámara súper lenta. Y como la luz tarda más en llegar a tus ojos, se vuelve más débil y tenue, como una estrella que se desvanece. Así que a medida que la nave espacial se acerca más y más al horizonte de sucesos, no solo empieza a verse más roja, sino que también parece más tenue. Cada vez es más difícil ver la nave espacial a medida que se acerca al agujero negro. Se desvanece lentamente como un truco de desaparición en el escenario más grandioso del universo. Es alucinante, ¿verdad? Pero eso es lo que percibes tú, el observador. ¿Y cómo le va a la gente a bordo? ¿Qué se experimenta realmente al caer en un agujero negro? A medida que te acercas, empieza a ocurrir algo realmente extraño. La gravedad cerca de un agujero negro es tan poderosa que estira y deforma todo a su alrededor.
Así, la diferencia de atracción gravitatoria entre tu cabeza y tus pies se vuelve significativa. Esta diferencia crea una fuerza de marea que estira tu cuerpo y lo vuelve largo y delgado. Es un proceso que los científicos llaman espaguetización. Esencialmente te estira hasta convertirte en un fideo humano. Ser convertido en espagueti puede sonar divertido para un amante de la pasta, pero no es tan genial para un astronauta. Mientras tanto, los colores a tu alrededor empiezan a deformarse y distorsionarse, creando un deslumbrante espectáculo de luces. Es como montar en una montaña rusa a través de un túnel de arco iris. Giros y vueltas, destellos y chispas. Es una experiencia alucinante. Y lo que te ocurre depende del tipo de agujero negro. En primer lugar tenemos los agujeros negros clásicos. Se trata de agujeros negros que existen eternamente. Si cayeras en uno de ellos, tardarías muchísimo tiempo en llegar al centro. El centro estaría cada vez más cerca, pero necesitarías una cantidad de tiempo casi infinita para alcanzarlo. Por lo tanto, se sentiría como un viaje que nunca termina. Y luego tenemos los agujeros negros que se evaporan. Estos agujeros negros van desapareciendo con el tiempo debido a un proceso llamado radiación Hawking. Es como un cubito de hielo derritiéndose. Estos agujeros negros tienen una vida limitada y es básicamente imposible caer en uno de ellos. A medida que te acercas al agujero negro que se evapora, te encuentras flotando cerca de su borde, el horizonte de sucesos. Es como estar atrapado en la entrada de un parque de atracciones genial. Pero, ¿adivina qué? Este parque de atracciones se está encogiendo. El agujero negro se está evaporando y a medida que lo hace, el horizonte de sucesos se hace cada vez más pequeño. Así que estás justo en el borde siguiendo todos sus movimientos. Pero te quedarás para siempre en este horizonte de sucesos sin cruzarlo nunca. Recuerda, una vez que pasas el punto de no retorno, no hay vuelta atrás. Tienes un billete de ida al misterioso corazón del agujero negro, la singularidad. En la singularidad todo se vuelve muy, muy extraño. Nuestra comprensión actual de la física no nos sirve allí, así que es un poco como entrar en un espectáculo de magia. ¿Qué ocurre cuando se alcanza la singularidad? ¿Hay algo al otro lado del agujero negro? No tenemos ni idea. Es un gran misterio para nosotros, pero tal vez lo descubramos algún día. Así que lo mejor es admirar los agujeros negros desde una distancia prudencial y dejar volar la imaginación con las increíbles maravillas que encierran. Eso sí, recuerda dejar la pasta en el plato y no acercarte a estos fabricantes de espaguetis cósmicos. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo. Pueden engullir estrellas y planetas enteros doblando el tejido mismo del espacio y el tiempo. Pero, ¿y si la Tierra quedara atrapada en las garras del horizonte de sucesos de un agujero negro? ¿Qué veríamos antes del inevitable final? Echemos un vistazo, ¿te parece? Un agujero negro es como el matón del patio de recreo. Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Es como Houdini al revés. Al igual que los copos de nieve, cada agujero negro es único. Cada uno tiene su propia masa, spin y carga. Y también los hay de diferentes tallas, como los jeans, S, M, L, rectos y chupines. En cualquier caso, hay 4 tamaños. Los agujeros negros más pequeños son los de masa estelar. Nacen cuando una estrella masiva se queda sin energía y se repliega sobre sí misma. Son como los chihuahuas del mundo de los agujeros negros. Podrán ser diminutos, pero son muy potentes. Engullen la materia cercana como un cachorro hambriento. E incluso el más pequeño es 3 veces más masivo que nuestro Sol. A continuación tenemos a los hijos del medio de esta familia cósmica, los agujeros negros de masa intermedia. Son demasiado grandes como para haber nacido de estrellas colapsadas. Los científicos creen que pueden formarse cuando varios agujeros negros se fusionan en uno solo. Y aunque no pueden dominar las galaxias, al menos pueden tragarse algunas estrellas cercanas. Bien por ellos, ¿no? Pero, ¿sabes quién puede dominar una galaxia? Los enormes monstruos de nuestro universo, los agujeros negros supermasivos. Son gigantes, con masas que van de millones a miles de millones de veces la de nuestro Sol, y desempeñan un papel crucial en el crecimiento y la formación de sus galaxias anfitrionas. Por último están los agujeros negros ultramasivos. Créeme, no puedes ni imaginarte el tamaño y la masa que tienen.
Estos horrores cósmicos son extremadamente raros, pero los que conocemos pueden devorar galaxias enteras como si fueran Pac-Mans. ¿Qué pasa si te acercas demasiado a un agujero negro? O más bien, ¿qué verías en tus últimos momentos? Bueno, primero llegas a un horizonte de sucesos. Es como un punto de no retorno, un límite invisible que marca el borde de un agujero negro. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente raras. Por ejemplo, el tiempo empieza a hacerse más lento. No para ti, sino para alguien que te observa desde una distancia segura. Si estuvieras cayendo en un agujero negro, no sentirías nada diferente. Pero si estuvieras viendo a otra persona caer en él, la verás disminuir su velocidad y finalmente congelarse en el tiempo, como en un video en pausa. Al acercarte aún más, empezarías a ver cosas alucinantes. La gravedad haría que la luz a tu alrededor se curvara y se distorsionara, creando una especie de efecto espejo. Incluso se podría ver un halo de luz alrededor del agujero negro conocido como anillo de fotones o chorros de partículas de alta energía saliendo de los polos del agujero negro. En realidad uno puede acercarse bastante a un agujero negro sin sentir ningún efecto importante. Pero cuando se cruza el horizonte de sucesos, ya no hay vuelta atrás. Después de cruzar este límite serás incapaz de ver nada. Para la persona que te observa desde el exterior es como si de repente hubieras desaparecido. Mientras tanto, podrías empezar a sentirte un poco estirado, como un espagueti. Esto se debe a que la gravedad es tan fuerte que tira de ti en distintas direcciones a la vez. Existe incluso un término científico para describirlo: espaguetización. Hablaremos de la raviolificación en otro video. Ahora que estás dentro de un agujero negro, vas rumbo a la singularidad. Es un punto de densidad infinita ubicado en el centro, donde toda la materia es aplastada en un único punto. Es como intentar meter un elefante en una pequeña caja de cerillos. Se aplasta hasta que quede lo más pequeño posible. Lo que significa que es hora de decirle adiós, supongo. Y si todo esto te parece aterrador, aquí tienes otro dato curioso. Los agujeros negros no son nada raros. De hecho, hay uno en el centro de cada galaxia, incluida nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿eso significa que acabaremos siendo absorbidos por él? Y si así es, ¿cómo ocurriría exactamente? Bueno, veamos. Imagina un agujero negro acercándose a nuestro sistema solar. Al principio no parece más que una pequeña mancha en la distancia, pero a medida que se acerca más y más, su extracción gravitatoria comienza a causar estragos a su alrededor. Los planetas empiezan a desviarse de su curso. Los asteroides son lanzados al olvido y los cometas se rompen en 1000 pedazos. Pero eso no es todo. Pronto llegará inevitablemente a la Tierra. Primero la atmósfera de nuestro planeta sería arrastrada hacia el agujero negro, lo que desencadenaría una enorme tormenta de viento. Y habría enormes olas en los océanos mientras el agua es distorsionada por las fuerzas gravitacionales. Imagínate ver cómo se estiran los mares y océanos. El campo magnético de la Tierra se genera por el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Pero ahora las fuerzas de marea extremas del agujero negro perturbarían este movimiento, haciendo que el campo magnético se debilite y se distorsione. Todo ello provocaría enormes terremotos y erupciones volcánicas al separarse la corteza y el manto del planeta. Todas las infraestructuras y tecnologías quedarían completamente destruidas. Edificios, puentes y carreteras se desmoronarían en un santiamén. Mejor apretemos el botón de pausa. Es bastante escalofriante, ¿no? Pero no te preocupes, ni siquiera llegarías a ver todo eso, porque sentirías los efectos del agujero negro mucho, mucho antes. Volviendo al futuro, perderíamos nuestro campo magnético incluso antes de que todo empezara a colapsar. Y esto significa no solo que el tiempo y el clima se volverían terribles, también estaríamos expuestos a una radiación extrema. Los rayos gamma y el calor del agujero negro podrían cambiar drásticamente el planeta. Despídete de toda nuestra hermosa naturaleza. Al menos en la tristeza tendremos compañía. No seremos los únicos afectados por un agujero negro, lo que probablemente sea aún peor. Al engullir todo el sistema solar, esta bestia lo consumiría casi todo. Un efecto inmediato sería la alteración de las órbitas de asteroides, cometas y todos los demás cuerpos. Los planetas comenzarían a deformarse y estirarse, y sus superficies se deformarían como metal fundido.
el propio Sol se vería afectado y su superficie se retorcería como un trozo de masilla. Y sí, todo esto da miedo incluso de imaginarlo. Pero ahora respira y relájate, porque nunca pasará algo parecido. Este es el lado genial de la vida, ¿recuerdas? Tus infinitesimales probabilidades de ganar la lotería son incluso mayores que las de que la Tierra sea absorbida alguna vez por un agujero negro. El agujero negro más cercano a nuestro sistema solar se llama Gaia BH1. Descubierto por los científicos en 2022, se encuentra en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 1600 años luz de la Tierra. Gaia BH1 tiene unas 10 veces la masa de nuestro Sol, lo que lo convierte en un agujero negro de masa estelar. No es muy interesante por sí mismo, pero su descubrimiento ha aportado valiosos datos sobre el comportamiento de estos monstruos cósmicos. Como puedes ver, incluso el agujero negro conocido más cercano está a más de 1000 años luz de distancia. Se mueven muy lentamente y nunca se acercarán tanto a nuestro sistema como para suponer algún tipo de amenaza. Oye, ¿pero no decías que hay un agujero negro en el centro de la Vía Láctea? ¿No significa eso que acabará engullendo toda nuestra galaxia?, te preguntarás. Quizá no con esa voz, pero no te preocupes. La respuesta correcta es no. El que está en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A estrella. Puede que lo recuerdes de aquella foto borrosa viral que dio la vuelta a internet hace unos años. En efecto, este agujero negro es muy masivo y ejerce una fuerte atracción gravitatoria, como dos alumnos de secundaria enamorados. Sin embargo, sigue siendo un grano pequeño. Solo afecta a los cuerpos celestes que están cerca de él. Todos los objetos de la galaxia son muy grandes y se mueven demasiado rápido como para ser atraídos por los agujeros negros. De todas maneras, siguen siendo fascinantes para estudiar. Los científicos aún están intentando desvelar los misterios de los agujeros negros, y aunque nunca serán peligrosos para nosotros, son un gran recordatorio del increíble poder de nuestro universo. Ahora me centraré en el increíble poder del chocolate. Los agujeros negros son como omnívoros. Comerán cualquier cosa en su camino si se acerca lo suficiente, incluidos planetas, estrellas, nubes de gas o algunos viajeros intergalácticos muy desafortunados. No es que realmente tenga hambre y vaya tras los objetos espaciales. Simplemente se traga todo lo que se le acerque. Estira los cuerpos espaciales gigantes hasta que quedan delgados como espaguetis y los desgarra, átomo por átomo. Un agujero negro es una gran cantidad de materia que viene en un paquete muy pequeño. Es como apretar una estrella 10 veces más grande y más masiva que el Sol en un área pequeña con el diámetro de la ciudad de Nueva York. Obtienes un pozo extremadamente masivo, compacto y denso con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, ni siquiera otro agujero negro. No tienen un punto fijo en el espacio. Estrellas, planetas, asteroides, cometas, agujeros negros y todo en el universo está en constante movimiento. Por eso las cosas se ponen tan caóticas a veces. Los investigadores encontraron un agujero negro gigante en el corazón de una galaxia que estaba siendo devorada por otro aún más grande. Un agujero negro puede volverse extremadamente grande. En el centro de la mayoría de las galaxias gigantes hay agujeros negros que pueden crecer desde millones a miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Una de las formas de volverse tan grande es comerse a otros de este tipo. Un agujero negro que se fusiona con otro agujero negro es una de las cosas más enérgicas y poderosas del universo. Hace 1300 millones de años, dos agujeros negros estaban dando vueltas uno alrededor del otro. El más grande empujó al más pequeño hacia adentro y quedaron unidos en una espiral. Con el tiempo, esta órbita comenzó a decaer, pero muy, muy lentamente. Estos dos agujeros negros se acercaron cada vez más. A medida que se acercaban, los discos de polvo y gases en órbita que los rodeaban se mezclaron y crearon un intenso vórtice imponente. Se extendió bastante alto por encima del centro de ese disco. En algún momento finalmente se fusionaron en un agujero negro supermasivo extra grande. A medida que se fusionan, lanzan ondas gravitacionales. Estas ondas nos dicen mucho sobre los agujeros negros, pero no pueden revelar su posición precisa. Entonces los científicos necesitan alguna señal electromagnética que encuentren
encuentre la ubicación del agujero negro, como ondas de radio, rayos X o un destello de luz. No podemos ver los agujeros negros, pero podemos detectar su efecto en los objetos espaciales que los rodean. Cuando un agujero negro atraviesa una nube de materia, su fuerte gravedad empuja la materia hacia adentro. Si una estrella o un planeta se acerca lo suficiente, sucederá lo mismo. La materia atraída luego se acelera, lo que significa que comienza a moverse muy rápidamente y se calienta. Luego, el agujero negro comienza a emitir rayos X que irradian en el área que lo rodea. La energía de los rayos X afecta a la vecindad y puede, por ejemplo, estimular el crecimiento de nuevas estrellas. Y finalmente, ¡boom!, chocan. Es una explosión masiva de energía, una de las explosiones más grandes desde el Big Bang. En menos de un segundo, esa colisión emite más energía que todas las estrellas del universo visible juntas al mismo tiempo. Los agujeros negros pueden volverse enormes, pero no necesariamente. Los agujeros negros de masa estelar tienen una masa similar a la del Sol y pueden ser muy pequeños. El que encontraron los científicos en 2019 se encuentra a 10.000 años luz de distancia de nosotros y tiene solo 19,3 kilómetros de ancho. Realmente tienen una reputación de destrucción, pero los agujeros negros son solo otra fuente de fuerza gravitacional, similar a las estrellas. Eso significa que es posible que un cuerpo espacial los orbite, si se mueve lo suficientemente rápido, por supuesto. Digamos que hay un agujero negro con la misma masa que el Sol. La velocidad a la que tendría que moverse un cuerpo espacial es la misma que la necesaria para orbitar nuestro Sol si la distancia es la misma. Eso es una teoría. En realidad los planetas no orbitan realmente los agujeros negros porque aquellos que tienen una masa similar a nuestra estrella madre son en su mayoría los restos de estrellas gigantes que se quedaron sin combustible nuclear y finalmente explotaron. Así es como se crean los agujeros negros en primer lugar, y lo más probable es que ninguno de los planetas cercanos sobreviva. Pero, hace 30 años los científicos descubrieron los primeros planetas más allá de nuestro sistema solar. Estos planetas se encontraron orbitando un púlsar, que también es una especie de remanente de supernova. No sabemos cómo sobrevivieron a la explosión de su estrella madre. Es posible que se hayan creado después de la destrucción y de los escombros que se formaron después de la explosión. Los científicos incluso tienen la teoría de que los agujeros negros son posiblemente agujeros de gusano, algo así como túneles hacia otras galaxias. Eso significa que no destruyen los objetos que tragan, sino que los envían a alguna parte. La teoría dice que el objeto que entra y luego sale por el otro lado, sale del túnel a través de algo opuesto al agujero negro, un agujero blanco. Probablemente se parezca a su compañero con todos esos giros y masa similar. Podría haber un anillo de gas y polvo alrededor del horizonte de eventos. El horizonte de sucesos es el punto sin retorno, la parte de un agujero negro donde nada escapa. A diferencia de un agujero negro, un agujero blanco deja que la luz y toda la materia salgan, pero nada de eso podrá entrar al portal nuevamente. Hace unos 50 años, Stephen Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros filtran energía. Luego los científicos desarrollaron la teoría de que un agujero blanco podría nacer de un agujero negro. Todavía no están seguros de cómo desaparece el agujero negro, pero en este escenario se volvería tan pequeño que ya no puede tener una gravedad tan fuerte que lo haga tragar otros objetos. Entonces podría convertirse en un agujero blanco. Tal agujero sería similar en masa a algo realmente ligero como el cabello humano. No sería tan dramático como su antepasado agujero negro, pero aún escondería misterios en su interior, la información de todos los objetos espaciales que se había tragado previamente. Eventualmente escupiría esa información y sería tan grande que dominaría el universo. El comportamiento de los agujeros blancos, opuesto al de los agujeros negros, y todo eso de succionar la materia hacia adentro, podría compararse con la explosión del Big Bang, donde el universo se expande y se forman nuevos objetos. Pero incluso si sucede algo como esto, es posible que solo sea posible en billones de años a partir de ahora. Y hay un problema. Incluso si se formaran algunos grandes agujeros blancos en algún lugar del espacio, probablemente no durarían demasiado. Los objetos salientes chocarían con la materia en órbita, por lo que todo el sistema colapsaría y se convertiría en un agujero negro una vez más, ya que también se forman después de explosiones de supernovas. Las estrellas, asteroides, cometas, galaxias y planetas, todas esas cosas espaciales
espaciales que podemos ver constituyen casi el 5% del universo. Alrededor del 25% podría ser materia oscura, una sustancia misteriosa que en realidad no podemos ver, pero supongamos que está ahí porque todo en el universo se mueve a su tono gravitacional. Esta materia oscura es como una telaraña, contiene todas esas galaxias que se mueven juntas bastante rápido. Su gemelo malvado se llama antimateria. Las partículas de antimateria son como la versión opuesta de la materia, la misma masa pero con carga eléctrica opuesta. Cuando chocan, la antimateria borra la materia y el resultado es energía pura. La materia oscura probablemente hace que el universo se expanda aún más rápido de lo que solía hacerlo. Una de las últimas teorías dice que podría ser responsable del enorme impacto de un asteroide que también hizo que los dinosaurios se extinguieran. El universo no tiene centro, pero las galaxias sí. La Tierra hace un círculo alrededor del centro de la Vía Láctea una vez cada 250 millones de años. Esta órbita no es sencilla, pero podemos predecirla a grandes rasgos. Una vez cada 60 millones de años atravesamos la abarrotada región de nuestra galaxia conocida como el disco galáctico. Al mismo tiempo podemos rastrear algunas duras extinciones masivas en la historia de nuestro planeta, incluido el asteroide que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. El profesor Rampino de la Universidad de Nueva York propone que la materia oscura tiene una gravedad que podría arrojar cuerpos espaciales cercanos al camino de la Tierra cada vez que ingresamos al disco galáctico. Eso significa que algunos asteroides y cometas que normalmente estarían muy lejos de nosotros son lanzados hacia nuestro planeta. Lo más grande del universo, al menos lo que conocemos, es la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Es un cúmulo de galaxias de 10.000 millones de años luz de diámetro, unidas por la fuerza gravitacional. La galaxia elíptica más grande es IC 1101 y tiene un diámetro de 4 millones de años luz. La galaxia más pequeña que hemos descubierto hasta ahora tiene un diámetro de un poco más de 220 años luz. Es bastante tenue y solo tiene 1000 estrellas. A modo de comparación, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas orbitando la Vía Láctea.